¿Sí, no? No. Bueno, miren, trataremos de charlar entre nosotros y con ustedes para que se animen un poquito más. ¿De qué escuela vienen? Vienen de una universidad, ¿cierto? ¿De cuál? ¿Sabes Comonfort? Ay, escuché bien. Ay, qué bueno. De Sabes Comonfort. ¿Vienen de algún programa? ¿De qué carrera vienen? Ingeniería industrial, son ingenieros, Octavio, son ingenieros. Muy bien. Ay, muchachos, híjole, ¿qué podré decirles yo que soy de humanidades a alguien de ingeniería? Ya me puse nerviosa, pero bueno, comencemos por eso, ¿verdad? Hola, mi nombre es Fedora y esta mañana tengo el gusto de estar con Octavio, que él viene desde Colombia. Él viene desde Colombia y hoy vamos a platicar sobre esta obra tan bonita, muy, muy dulce, a mí me lo pareció, que es Manu, ¿cierto? Sí, Fedora. Pues muy bien, a ver Octavio, preséntate tú, cuéntales qué tan popular eres Eh, y diles por eso qué. fue mal, eso estuvo mal. A ver, empecemos por el principio. Mi nombre es Octavio Escobar, soy colombiano, estoy muy contento de estar en Celaya, muy agradecido por la invitación. Y el tema de la popularidad del que está hablando Fedora es un Cuéntales, chiste un cuéntales. poco pornográfico. Diles, yo creo que están muy Les voy a interesados. explicar por qué. Porque Fedora, cuando me conoce hace media hora, me dice, es que yo soy muy popular. Yo de presumida, realmente realmente no lo era. A ver, cuéntales desde el principio. Y entonces, cuando ella me dice que es muy popular, resulta que muy popular en Colombia significa lo obvio, pero también significa otra cosa, que es muy popular con los hombres, que es Pero no es muy popular, muy, muy, muy popular. Es la chica más popular del barrio, entonces es muy popular, ¿sí? Entonces Fedora, pues, está utilizando esto de popular un poco para introducirlos a ustedes a la charla. A mí no me asusta tanto que sean ingenieros, ¿sabes? Porque yo también fui profesor universitario y daba talleres de escritura y algunos de los alumnos más brillantes que tuve fueron estudiantes de ingeniería, porque son muy juiciosos pues, cuando están haciendo las cosas y obedecen muy bien las instrucciones. Entonces tengo muy buen recuerdo de la interacción con estudiantes de ingeniería y con estudiantes de medicina, curiosamente. Eran mucho mejores que los de humanidades. Ah, Escribiendo. Me presento, así empezamos, así empezamos, sí, muy populares. Yo tengo, como se pueden imaginar por mi larga cabellera, una larga tradición de escritura, ¿sí? He publicado novela, cuento, literatura infantil y juvenil, como es el caso de Manu, y no es por presumir, pero me he ganado 2 veces el Premio Nacional de Literatura y me he ganado 2 premios internacionales. Y ya tengo publicados más de 20 libros. Fui profesor universitario hasta hace un año, me jubilé, estoy muy feliz de no ver más estudiantes universitarios, solo en las presentaciones de libros, y espero que tengamos una buena conversación. muy bien. Muchísimas gracias, Manu, por esta introducción a tu larga trayectoria. Muy bien, más de 20 libros tenemos entonces. Más de 20 libros. Pues, Sí. excelente. Y Manu es uno de estos libros, ¿vale? Le estaba contando hace un ratito, porque déjenme que les cuente, resulta, resalta y rebota que estamos organizando esta maravillosa feria del libro y entonces me contaron, oye, pues tú vas a presentar Manu. Yo, excelente, genial, mándenme el libro. Y me lo mandaron, pero me lo mandaron digital. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por supuesto la experiencia, leer de forma digital, a sentir el libro entre tus manos, a olerlo, porque claro, el olor al libro es muy característico, pues es muy diferente. Entonces yo llegué, me presentaron con, mira, él es Octavio, no sé qué, dije, ¡ay, perfecto!
préstame el libro. Le extendí luego las manos y digo, préstamelo, déjame verlo, porque además de ser un libro muy dulce, es muy bonito a la vista. Está en color, que es algo poco común también, y entonces verlo así, pues es mucho más agradable, ¿cierto? Y entonces, pues al yo leer el libro, me gustó muchísimo porque quien lo está contando es una persona muy sencilla, ¿cierto? No es muy elaborado, tiene muchísima imaginación y bastante ingenio la voz narrativa al momento de que lo está platicando, pero no es justamente una persona, ¿puedo decirlo adulta? No, no es un adulto. No es un adulto quien está contando el texto, es más bien un niño. ¿Niño? ¿Puedo decirlo? Sí, es un niño. Es un niño. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlos? ¿Puedo Sí, decir? puedes decir lo que quieras. Vale. Entonces, es un Eres niño. muy popular. Hombre, paremos eso ya, Octavio, por favor. ¿Qué van a decir los muchachos? Que eres muy popular. Que soy muy popular. Luego hablamos de eso. Bueno, entonces justamente la voz narrativa, quien nos está platicando acerca de Manu, quien es la persona protagonista, quien es la persona protagonista del libro, pues es su hermano, quien es un niño. Y al momento de leerlo te topas justamente con esta voz que es más infantil, que es más sencilla, que es como si estuvieras charlando justamente con un niño y que da respuestas muy fantasiosas tal vez a cosas que los adultos ya tenemos por obvias, ¿no? Y justo me preguntaba Octavio como qué edad a qué recomendaría, ¿no? Si es un libro infantil, si es... Y yo creí o le contesté que no tenía como una edad, ¿no? Porque yo le digo, las personas adultas disfrutamos muchísimo, o deberíamos disfrutar mucho más, los libros infantiles, los libros juveniles, sobre todo aquellos libros además que son muy bonitos como este, que tienen una ilustración preciosa, ¿no? Generalmente cuando uno crece desdeña un poco los libros con dibujitos, ¿no? Porque son para niños, ¿no? Porque son muy sencillos y realmente a veces son mucho más, son los más preciosos, ¿no? Entonces yo le dije, yo creo que cualquiera lo puede leer, un adulto lo va a disfrutar bastante, porque quienes más necesitamos jugar somos los adultos y a veces nos olvidamos un poquito de eso, y la voz narrativa de Manu, o sea, no de Manu el protagonista, sino del libro, ¿me explico? Justamente me recuerda mucho eso, las respuestas sencillas, la infancia y que necesitamos todo el tiempo seguir jugando. Sí, tienes toda la razón. La voz narrativa fue una de las cosas más difíciles del libro, porque a mí me interesaba mostrar la relación entre dos hermanos, un hermano mayor y un hermano mayor que está dejando de ser niño, que está empezando un poco a ser adulto. Creo que ustedes tienen ese momento muy cercano. Hay un momento en que uno empieza a sentirse como más cerca a los intereses y a las actividades de los padres que a las actividades que uno hacía cuando era niño. Y entonces como que va perdiendo frescura, va perdiendo también espontaneidad, porque empieza a tener preocupaciones de adulto. Pero llega Manu a casa. Manu es producto de un proceso de adopción, y entonces Manu, que es menor, tiene todavía la magia, tiene todavía el encanto, tiene todavía la posibilidad de explicar las cosas de una manera infantil. Y ese muchacho que nos está contando la historia empieza a sentir que gana cuando se convierte en adulto, pero también pierde cuando se convierte en adulto. Y por eso Fedor hablaba de que había explicaciones mágicas, explicaciones sobrenaturales. Y no sé si también notaron que tuvo unas ciertas dificultades para hablar de Manu. Y se los voy a aclarar para que no lo tenga que hacer ella. Gracias. El libro surgió de muchas fuentes,
pero hubo una conversación en una comida de Navidad que fue muy importante para la manera en la que se estructuró el libro. Yo tenía un grupo de amigos que jugábamos baloncesto y nos reuníamos en diciembre a celebrar el 24, y uno de ellos se llama Manuel, y otro de ellos tiene una hija que se llama Manuela. Entonces, en medio de los tragos hubo una conversación y se confundieron los papeles. Y en un determinado momento todos estábamos muy perdidos porque no sabíamos si estábamos hablando de Manuel, quien jugaba con nosotros, o si estábamos jugando con Manuela. Estábamos hablando de Manuela, la hija de Mario. Y entonces de esa confusión a mí me surgió la idea de escribir un libro en el cual los lectores se tengan que enfrentar en el primer momento al hecho de que no saben si quien protagoniza el libro es un niño o una niña. ¿Sí? Creo que todos ustedes son conscientes de que en este momento el tema del género se discute muchísimo. Entonces a mí me pareció valioso que, por ejemplo, en el aula de clase, los niños, cuando leyeran el libro, tuvieran esa discusión sobre lo que significa el género y sobre si el género es más importante que la persona. Porque en últimas todos somos personas. El género no debería ser tan significativo, no debería tener un peso tan grande a la hora de tú relacionarte con los demás. Entonces, Manu, que no es una novela realmente breve, yo estaba diciéndole a Fedora que aunque he escrito varios libros para niños y jóvenes, siempre los escribo relativamente largos porque me da mucho pesar de los papás. Yo creo que todos ustedes tuvieron unos libros muy bonitos, de tapa dura, que tenían 15 frases y se acababa el libro. Y entonces yo siempre, cuando veía un libro de esos, decía, pobres papás, se gastan un montón de plata en un libro que el niño se lee en 2 minutos. Entonces, como no me gusta esa estafa, yo brego a escribir los largos, y durante todo el libro, si es que se animan a comprarlo, ustedes no van a saber si Manu es hombre o es mujer. Por eso Fedora ahora tenía tantas dificultades y empezó a decir el personaje protagónico y yo no sé qué, porque con Manu no hay esa definición. Les cuento, yo he ido a colegios en donde están leyendo el libro y no se imaginan las peleas que hay cuando empezamos a hablar de él, porque un grupo de personas dicen que Manu es Manuela y otro grupo de personas dice que Manu es Manuel. De hecho, yo asumí que era un niño. O sea, no tuve la duda de que era un niño. Probablemente, pues, y si me decías, es que a lo mejor piensas que los niños son como más, ¿cuál fue la palabra que usaste? Como más… ¿Imaginativos? No, esa no fue, porque claro que no lo son. No, pero como más arrojados, como más aventados, ¿no? No lo sé, tal vez en mi inconsciente yo lo pienso y por eso es que yo asumí que era un niño y bueno, no lo sé. Pero a lo mejor, no lo sé, ustedes pueden encontrar que tiene características femeninas y es que justamente como lo mencionas, ¿no? ¿Qué hace que el género es me voy a meter en problemas, ¿verdad? Bueno, pues ya que tiene, estoy acá, ya me dieron el micrófono, vamos a generar polémica. Que el género es justamente una construcción social, ¿no? Lo que es ser mujer en un lugar del mundo no es lo mismo que ser mujer en otro lado, porque al final es una construcción, y lo mismo con el ser varón, ¿no? Y justamente con Manu, que es un infante, sí, justo, ¿no? Que es un pequeño, una pequeña, un niño, una niña, pues está como más puro de estas construcciones sociales, ¿no? Y a lo mejor es que
cuando somos niños no importa si jugamos de cierta o cual manera o si nos vestimos de tal o cual forma, porque estamos mucho más puros de esta construcción social que es el género, ¿no? Yo quiero aclarar que en el libro no está la discusión. No. O sea, el libro trata de otra cosa, trata de la relación entre dos hermanos, trata del mundo de la imaginación que tiene Manu, que es muy, muy fuerte. Por ejemplo, dice que se le desamarran los zapatos porque los cordones de los zapatos son gusanitos que salen a hacer fiesta. Entonces, cuando están haciendo fiesta, se le desamarran los zapatos. Sus padres tienen una agencia de viajes, entonces no los puede acompañar y se inventa sus propios viajes y viaja a través de las albercas de pelotas de plástico, las que hay en los centros comerciales. Entonces dice que cuando se mete a una de estas albercas hay una fuerza que la aspira y la lleva a los sitios donde los padres que tienen una agencia de viajes habitualmente viajan. Entonces, por ejemplo, uno a México. Uno de los sitios que más le gusta es el castillo de Chapultepec, al que yo le puse una piscina de pelotas de plástico. ¿Sí? Porque por ahí salió Manu y entonces fue al castillo y dice que hay fantasmas en el castillo. Que hay fantasmas en el castillo. Entonces Manu va inventando un montón de cosas con base en los manuales, en las propagandas que tienen los padres y que traen los padres de los viajes que realizan. Entonces entonces viaja al Amazonas, viaja al castillo de Chapultepec, viaja a Lima, viaja a un montón de sitios y los viajes siempre duran 9 segundos. 3 segundos mientras sale de la piscina de pelotas, de la alberca, dicen más ustedes que piscina, nosotros en Colombia decimos piscina. 3 segundos mientras llega a la ciudad, 3 segundos mientras está ahí, aunque se demore muchísimo, y 3 segundos nuevamente para regresar. Yo quisiera que mi viaje del lunes para Bogotá fuera así, 3 segundos, porque los aviones cada vez son más estrechos y las sillas más chiquiticas, sobre todo Avianca. Por favor, nunca vuelen en Avianca. Eso no es antinacional mío, porque Avianca ya no es colombiana, es panameña, entonces no vuelen en Avianca, es una porquería, ya no dan ni agua, y literalmente no dan ni agua. Pero bueno, volvamos a Manu. Entonces Manu tiene un mundo imaginario que su hermano ya está perdiendo. Y creo que todos podemos un poco sentirnos en eso mismo. Todos ustedes tienen hermanos menores o tienen sobrinos o incluso tienen adultos, tienen amigos adultos que conservan una gran capacidad de imaginación, una cierta ingenuidad, mientras muchos de nosotros, y alzo la mano acusándome, nos volvemos súper racionales, nos volvemos unas personas muchísimo más rígidas, y en ese sentido Manu es un libro para todas las edades, porque está esa posibilidad de recuperar esa capacidad de asombro, de ver las cosas de otra manera, de sentir las cosas de otra manera, no de la manera en que el cerebro de ingeniero industrial me lo indica, sino de una manera un poquito más lúdica, de un poquito más de juego, de emoción también. Y sabes que justo es como cuando lo estaba yo leyendo, porque les digo, veníamos como de esto de preparar la feria y no sé qué, como mucho ajetreo en la cabeza y tal, y esto y lo otro, y cuando por fin como llegaba a sentarme a ver, bueno, voy a leer porque va a llegar Octavio y me va a preguntar si lo leí, qué vergüenza decirle que no lo he leído. Cuando por fin llegaba, yo venía de justo de estar acelerada, y cuando llegaba a empezar a leerlo, empezaba así acelerada, pero este lenguaje como tan lúdico, tan suave, tan de niño, tan el chico que te está contando de algo que es tan familiar, porque es familiar, no literalmente, de algo que es tan cercano como es su hermano, bajaba completamente ya del revolución la cabeza, y entonces ya era algo que realmente se disfrutaba mucho, porque es como si estuvieras teniendo una conversación, literalmente te está contando sobre su hermano y las peculiaridades que tiene, porque además es una persona muy peculiar. Manu. Sí, es
Bueno, tiene un problema con las restas, entonces todo en la familia, ¿sí? En la escuela tiene muchos problemas con la resta, entonces todos en la familia, cuando tienen que mencionar un número, no lo mencionan como es, sino que lo mencionan en resta. Para cambiar la tele o ¿Sí? el radio. Para cambiar el canal en la televisión, entonces no le dicen vamos al canal 17, sino que vamos al canal 19 menos 2. Entonces Manu tiene que hacer el cálculo porque siempre tiene muchos problemas con las restas, tiene sus problemas con los cordones de los zapatos, siempre se le desamarran los zapatos. Conoció el mar en Cartagena de Indias y entonces ahora quiere que el mar esté en su habitación, entonces los padres tienen que pintar el mar en una columna de la casa. Pero a Cartagena sí fue. ¿Ah? A Cartagena sí fue, ahí no A fue por Cartagena las sí pelotas. fue, a Cartagena sí fue. No le gusta que le corten las uñas, entonces la mamá tiene toda una estrategia para conseguir que finalmente se deje cortar las uñas, pero eso significa una preparación increíble. Le encantan unos monitos que hay en la selva amazónica. Los papás fueron a la selva amazónica colombiana, pero ella no, pero ella quedó enamorada de unos monitos, del mono fraile que hay en la selva amazónica colombiana, y le gusta también un animal que yo no sé si existe en México, que se conoce en Colombia como el cuzumbo. Ah, el cuzumbo. ¿Sí? El cuzumbo, es un roedor. Y en Colombia, cuando una persona es muy callada, muy aislada, como que no le gusta conversar con nadie, se le dice que es como un cuzumbo, porque los cuzumbos en teoría son muy solos, pero eso es mentira, es simplemente una impresión. Entonces ella va contando todo, ella, Sí, Dios ya mío. dijo ella. Manu- Pero a veces dices ella y a veces dices él. Tú también lo equilibras. Entonces, todas esas historias se van contando desde ese sentido de maravilla que tiene Manu. Y el hermano entiende que probablemente no podrá seguir siendo así, pero envidia que todavía tenga ese sentido de maravilla, tenga esa posibilidad. Hay un aspecto que se van a encontrar al final de Manu, si es que se animan a leer, y es que, como ya lo mencionamos, Manu es proceso de una adopción. Y esa adopción obedece a un hecho de la violencia colombiana que se menciona al final del libro. Es un tema que se puede discutir. Hay personas que dicen que la literatura infantil y juvenil no debería involucrar hechos que tengan que ver con la violencia y con los problemas que los adultos tenemos que lidiar. A mí me parece que eso no tiene sentido, que los niños entienden la violencia y entienden los problemas de una manera, puede que no de la misma manera que nosotros, pero lo entienden de alguna manera, y entonces creo que vale la pena que eso salga en los libros, y por lo menos con Manu y con otro libro que se llama El viaje del príncipe. La verdad es que cuando ha habido interacción con muchachos en los colegios, me doy cuenta de que los niños entienden a veces las cosas muchísimo mejor que los adultos y con una dosis de objetividad que francamente es impresionante. Entonces, es solo una paginita, pero ahí está el conflicto colombiano presente también en Manu, y eso es lo que hace que Manu termine siendo proceso de una adopción, una adopción que además tiene una trampita adicional con respecto a lo que casi siempre vemos de las adopciones. Quienes adoptan a Manu son mucho más morenitos que Manu, ¿cierto? En todas las películas es como la familia de blanquitos gringos trompistas que adoptan al niño negro. No, en Manu es personas de color que adoptan a una o un blanquito. Sí, sí, y justamente él ya casi al final le dice, bueno, menciona, ¿no? Que dice, su piel es
mucho más blanca que la nuestra y a veces le ven las venas y que es tan blanquito que incluso se le ven las venas. Y habla de él y dice, sus ojos son grandes, son cafés y a veces se le ven verdes. Y ellos pues sí, son bastante diferentes, ¿no? Pero, ¿te puedo contar algo? ¿Les puedo contar algo? A mí me gustó mucho, ahora que mencionas esto de todo el ritual que tenía que hacer la madre para cortarle las uñas de los pies, o bueno, las uñas en general, porque cuando yo era niña, yo no me dejaba cortar las uñas de los pies por nadie más que no fuera mi tío Carlos, mi tío Charlie. Entonces también era como un ritual. En el patio de la casa me sentaba frente a él, le ponía mis piecitos, iba cortándome las uñas y él me preguntaba, quitaba la primera y me decía, ¿esta para quién es? Ah, para mi mamá. Y la guardaba. ¿Y esta para quién es? Ah, para mi abuelita. Y la iba guardando. Y a Manu le hacen más o menos lo mismo. Tiene que ser en un día, ¿puedo decirlo? Tiene que ser en un día frío, generalmente en un día frío, porque se acuestan, lo cobijan con una manta muy bonita que es azul, si no mal recuerdo, y tiene escrita la palabra amor en diferentes idiomas, ¿no? En la cobija. Y creo que muchos tenemos como este tipo de mañas y el hecho de que lo hagan los padres o las personas cuidadoras, pues es justo eso, ¿no? Un acto de amor, como lo dice la mantita. Sí, además porque Manu ve con la mamá películas de terror, ¿sí? Entonces la cortada de uñas es cuando Manu se abraza a la mamá y la raya con las uñas. Entonces la mamá dice, va y trae un estuche que tiene corta uñas y todas estas cosas que usan las personas que hacen, ¿cómo se llama eso en México? En Colombia decimos pedicure. Sí, igual, ¿Sí? igual. Y entonces Manu ve el estuche y empieza a bregar a que se alarguen las películas, empieza a intentar que no, hasta que al final se resigna a que la mamá le va a cortar las uñas. Y un poco otra serie de procesos dentro de la casa tienen también toda esa ritualidad, una ritualidad que a veces nosotros olvidamos cuando nos convertimos en adulto o la cambiamos por una ritualidad, seamos sinceros, con un poquito de menos gracia, con un poquito de menos, no sé, de menos magia también. Entonces el libro en realidad, hemos mencionado un montón de temas, incluido el tema del género, pero el tema en realidad es esa transición de una época en que vemos las cosas con más asombro y con mayor maravilla, con más magia, a una época en la que nos vamos volviendo, si se quiere, más duros, y la nostalgia de una época y en alguna medida también la propuesta de recuperar eso, ¿no? De recuperar esa magia. Yo creo que en últimas los escritores lo que hacemos es eso, recuperar la magia que teníamos cuando éramos niños. A mí me preguntan con alguna frecuencia qué siento yo cuando estoy escribiendo y yo siempre he dicho lo mismo, yo siento lo mismo que sentía cuando era un niño de 5 años y me estaba empuercando en un arenero con 2 carritos de plomo y me le estaba inventando historias a los 2 carritos de plomo. Solo que ahora lo hago sin carritos de plomo, sin el arenero y frente a la pantalla del computador. Pero en últimas sigo haciendo lo mismo que hacía en ese momento, sigo jugando. Y para mí, la escritura tiene un componente básico de juego. Si yo cuando estoy escribiendo no siento que estoy jugando, me paro, me voy a caminar y vuelvo después a ver si de pronto recupero ese sentido. Oye, y justo ahora que mencionas esto, me vienen 2 preguntas a la cabeza que nunca pensé hacerte cuando estaba leyendo el libro. La primera es, ¿a qué jugabas tú cuando eras niño? Y la segunda es, ¿qué querías ser de grande cuando eras niño? ¿Qué querías ser? ¿Qué pensabas? Mira, todo dependía de mi salud. Yo fui un niño con muchos problemas respiratorios. Entonces, cuando no estaba en las crisis respiratorias, yo era absolutamente de la calle. Yo salía a las
8 de la mañana, 7 de la mañana de la casa, y por allá a las 5, 6 de la tarde mis papás ya estaban preocupados dónde estaba yo. Jugando fútbol, yo vivía al frente de un terreno en el que habían demolido una estación de la policía. Entonces era un tierrero y jugábamos a tirarnos bolas de tierra. Eso en Colombia se llama jugar derrota. Yo no sé cómo se llamará en México. Hacer como bolas de tierra y agredirse con bolas de tierra. Y lo otro que buscábamos... Dice, no, aquí no hacemos eso. Bueno, no, sí, claro. No, sí lo hacemos, pero yo no, sé que no en tiene México nombre. son más civilizados, por supuesto, sí, No, pero... no, pues, no. No te estoy creas. bromeando. Y lo otro que hacíamos era que a ese terreno había llegado un circo y habían aplanado una parte para el circo, entonces ahí jugábamos fútbol. Y lo tercero que hacíamos era abrir huecos en ese terreno porque los policías habían enterrado restos de armas. Entonces había como, yo no sé si se podrá decir así, esqueletos de pistolas. Entonces buscábamos los... A ver, ¿esto en tu imaginación o de verdad No, había? no, en realidad, en realidad. Y la gran tragedia de mi infancia fue cuando finalmente construyeron en ese terreno. Y ya no podías ir a escarbar. Sí. Pero cuando tenía mis crisis respiratorias, era un niño de jugar, eso en Colombia se llamaba Estralandia, en mi época, ahora se llama Armotodo, y eso en México debe tener el nombre gringo, que no recuerdo cuál es, que es esto de cosas, de fichas que se van ensamblando para hacer edificios y para hacer construcciones. ¿Eso cómo se llama en...? ¿Como Lego. cubos o Lego? Lego. El Lego. Y cuando estaba enfermo era eso, entonces era yo ahí asfixiado con las fichitas haciendo edificios y era como esas dos cosas, era, no sé, estar asfixiado era terrible, por fortuna a los 9 años se me quitó y ya quedó en el pasado, pero tenía como esas dos cosas de niño, además de que era un teleadicto absoluto. Yo no, y esto lo voy a contar porque me gusta contarlo, porque como cuando la gente hace campañas a favor de la lectura, echan unos cuentos muy forzados, yo no leía cuando era niño. En mi casa no había libros. Creo que había un libro para hacer la declaración de renta, porque a mi papá le gustaba hacer la declaración de renta, y un libro que le habían prohibido a mi mamá y ella se lo leyó debajo de un cafetal, Aura o las Violetas. Pero de resto en mi casa no había libros y yo terminé siendo lector porque me pisó un bus. ¿Te atropelló un autobús? Sí, me atropelló el autobús del colegio. Yo estaba entrando al colegio, yo vivía a 3 cuadras y me atropelló el bus del colegio y estuve hospitalizado mucho tiempo. Y como era un teleadicto me estaba desesperando en el hospital y mi papá me empezó a llevar libros. Primero me llevó El Viejo y el Mar, me lo leí 20 años después. Pero después me llevó unos libros que publicaban en Colombia que se llamaba una colección Ariel Juvenil, que eran resúmenes de libros de 100 páginas y con dibujitos. Cuando tú hablabas de los dibujitos, estabas hablando de mi vida. Entonces ahí fue cuando me convertí en lector y eventualmente en escritor, con esos libros resumidos con dibujitos, o sea, todo lo que los escritores decimos que es terrible, libro resumido y con dibujitos. Sí, eso es como, ay, por Dios, no, así me convertí yo en lector, con esos libros. Ya después me leí unas cosas así, pues, pero detesté Ulises, de todos modos. Entonces, Ulises el de Joyce, el otro me encanta, pero el de Joyce me parece una mierda. Entonces, ahí fue cuando me convertí en lector y posteriormente en escritor, porque nadie es escritor sin ser lector. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué querías ser cuando eras niño? ¿Te imaginabas que ibas a ser escritor? ¿Qué No, querías ser? A ver, cuéntame. Yo quería ser lo que fui. Lo que pasa es que después me convertí en escritor, pero yo soy médico. Ah, muy bien. Ah, Mira, yo no sabía que tú eras médico. sí. No vayan a empezar así como, ay, por cierto, fíjate que traigo aquí un dolorcito de... No, no. Lo pueden hacer, pero lo primero que les voy a decir es, listo, quítate la ropa. Ustedes verán.
No, acá no. Sobre todo las damas. Los caballeros se pueden quedar con la ropa, pero si alguna dama me va a hacer una consulta, inmediatamente, por favor, quítate la ropa. Olvidémoslo entonces. Sí, olvidémoslo. Además, recuerda que tú eres muy popular. Es cierto. No, 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 no. Y está la cámara aquí enfrente. No nos vamos a quitar la ropa aquí. Y estamos transmitiendo Estamos para transmitiendo. quién. No tengo idea. Espero que nadie esté viendo esto. Ok. Bueno, no sabía que eras médico. Y entonces cuando tú eras niño querías ser médico. Y luego ya fuiste escritor. No, yo estudié medicina y comencé a escribir cuando estudiaba medicina, simplemente porque creía que Por iba a el ser. gusto. Sí, porque iba a ser un hobby, pero pues a la gente le gustó lo que hacía, me gané algunos premios, yo escribía muy poco realmente en esa época y alguien un día me dijo, usted debería tomar un poco más en serio esto. Entonces lo intenté. fue? ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Quién te dijo? Mira, lo que pasa es que contarlo es muy antipático, pero bueno, lo voy a contar. Yo tenía 2 cuentos escritos cuando estaba, no sé, en noveno, 10º semestre. Uno era un cuento muy influido por Borges, un cuento cultísimo de una página, con una cosa filosófica así elevadísima, y el otro era un cuento largo que utilizaba mucho la oralidad. Para que me entiendan los que no están entendiendo qué quiero decir, ustedes recuerdan cómo hablan las abuelitas. Te voy a contar cuando conocí a tu abuelito, porque tu abuelito venía de Michoacán, tú sabes que Michoacán esto y lo otro y lo demás allá, el mar en el Pacífico es de esta manera, yo no sé si Michoacán queda en el Pacífico. Octavio, mi abuelito es de Michoacán. Ah, qué bueno. Que ¡Le se van atinaste! que se van por las ramas, ¿sí? Bueno, yo me volví muy aficionado a un escritor peruano que se llama Alfredo Bryce Echenique, que trabaja mucho con la oralidad. Entonces, tenía el cuento borgiano, breve, comprimidito, preciso, cultísimo, y tenía el cuento como Bryce, yéndome por las ramas, hablando de las caricaturas, hablando de todo lo popular. Y entonces, en la universidad hicieron un concurso, en la universidad donde yo estudiaba hicieron un concurso, y uno podía mandar 2 cuentos, y yo mandé los 2 cuentos. Entonces, en el acto de premiación, los jurados, que después se volvieron mis amigos, hablaron de lo distintos que eran esos 2 escritores. Qué gente tan distinta, los 2 que habían ganado. Y resulta que yo había quedado de primero y de segundo. Entonces, cuando salí a recibir el premio, lo primero fue que los jurados pusieron una cara como de, pero ¿cómo es la misma persona? Y después uno de ellos, que era una persona muy respetada y que después fue un amigo muy querido, determinante en mi vida, ahorita estaba contando por qué, porque fue quien me dijo que estudiara literatura para poder ser profesor universitario y dejar de ser médico. Esa persona me dijo, para que usted haga eso de escribir en 2 registros tan distintos, tiene que tener talento. Póngale cuidado. Y entonces ahí empecé un camino que finalmente me terminó llevando más a la literatura y alejándome de la medicina. ¿Y te alejó completamente? ¿Te dedicas ahora solamente a escribir? Profesionalmente sí, pero la verdad es que uno nunca deja de ser médico. A uno no hay semana que no me pregunte a alguien algo, y a mí me gusta más lo que hago ahora. Porque ahora lo que siento que soy es un orientador médico. Cuando uno ya no es médico de oficio, la gente no pretende que uno le haga una receta. ¿Se dice receta en México? Sí. Ok. Entonces yo ya no tengo que sacar el talonario y formular la droga, sino que le puedo decir a la persona, por ejemplo, mira, yo creo que lo que tienes que hacer es corregir tu dieta, hacer un poco más de ejercicio, mirar que te está perjudicando el alcohol, que son las cosas que realmente lo alivian a uno. Lo otro, la droga, yo sé, aquí no deben Medicina. las medicinas, Medicamento. no. Voy a poner un ejemplo y qué pena ponerme médico. Llega un señor de 50 años a la consulta y dice que le duele aquí, que le dan agrieras, que todos los alimentos le caen mal, y entonces uno ahí mismo dice, tiene una gastritis. Todos ustedes son capaces de hacer ese diagnóstico.
tiene una gastritis. Entonces le vamos a mandar antiácidos o le vamos a mandar omeprazol. Todos deben saber que se llama omeprazol, ¿sí? Sí. Muy bien. Y sí, se alivia 2 meses, pero esa persona no se alivia de verdad porque come a deshoras, come lo que no debe comer, se le va un poquito la mano con el tequila y con el mezcal. La mujer lo tiene hasta la coronilla, tiene 4 hijos ya mayores de edad que no trabajan, los desgraciados, que se la pasan dedicados al reggaetón y él los tiene que sostener y no van a la universidad. Entonces al tipo lo que lo tiene con úlcera es la vida que tiene. El omeprazol lo va a mejorar un poquito. Entonces yo me siento mejor siendo el médico que soy ahora que cuando era el médico que recetaba. Ustedes pueden tener una opinión distinta, obviamente. Bueno, no, pero ¿sabes qué me parece fabuloso? Que justamente es tu trabajo y tu trayectoria es un gran ejemplo de que nada es un determinante, ¿no? De que no por haber estudiado cierta carrera te tienes que dedicar por completo a eso. Y muchas veces, y a lo mejor me reflejo, ¿no? Muchas veces al momento de escoger una carrera o de decidir qué quiero hacer con mi vida, cuando eres joven también, ¿no? Pero el estarte preguntando qué quiero hacer con mi vida es diario, es un ejercicio diario. No, y perdóname que te interrumpa. Dale. Un consejo para los que están estudiando y están aburridos con lo que están estudiando. Termínenlo. Termínenlo porque es bueno que tengan un cartón. Así decimos en Colombia, el cartón. Termínenlo. Denle ese gusto a sus papás. Actualmente, en el mundo de hoy, hay especializaciones, maestrías y doctorados en donde reciben a personas que vienen de carreras que tienen orígenes muy distintos a lo que van a estudiar. Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes está estudiando ingeniería industrial, pero lo que le interesa es la ecología, por decir algo, terminen su ingeniería industrial y después hacen una especialización, una maestría o un doctorado en algún tema ecológico. No desprecien lo que tienen. Yo fui profesor universitario y me tocaba ver muchachos que en 8º, 9º semestre decían yo no voy a seguir estudiando cuando ya estaban a punto de graduarse. Agarren el maldito cartón, aunque sea sacando 3 en todo, pero agarren el maldito cartón y después estudian otra cosa. Esa cosa que de verdad los apasiona. Es que la verdad uno a los 16 años no sabe qué quiere estudiar. No, es que en ese momento tomar una decisión así es como, y a quemarropa, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Es algo bastante fuerte, pero justo Claro. era lo que te decía, nada es un determinante. Realmente puedes, como Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. Es que si a los 16 años todos somos vírgenes, ¿qué vamos a saber de otras cosas de la vida? ¿Por qué hay uno riéndose? Porque tienen 17 ya. Ah, entonces ya no son vírgenes. No lo sé. Ay, Dios bendito. Fíjate, empezamos con la popularidad y terminamos hablando de esto. Esa grabación, Está en vivo. esa grabación nos va a generar problemas. Probablemente. No, y la de bajas que a lo mejor después vamos a ocasionar en la, en la universidad. No, no es cierto. Terminen su carrera, muchachos. Ustedes son el futuro de este país. Pues vale. Ya nos quedamos platicando de todas esas cosas y estábamos hablando de Manu. ¿Cómo pasó esto? La literatura provoca muchas más Sí, pero entonces temas. lo que viene ahora es que todos ellos en masa van y compran el libro y entonces se enteran de muchas otras cosas que ocurren en Manu. Lo vamos a tener acá, nuestro escritor lo va a firmar para todos ustedes. A mí me puso una dedicatoria muy bonita, muchas gracias, Octavio. Pero pero no sé si tenemos tiempo todavía para que de pronto, si alguno Sigamos tiene una charlando. pregunta. Ah, es cierto, ¿verdad? Que ustedes también quieren platicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo Un que quiera comentario, hacer? quiere regañarnos por la de Manu, presentación. de Octavio, ya vieron que aquí podemos platicar de todo. Sí. ¿Alguien? Aquí, esto es como un consultorio sentimental, les solucionamos todos los problemas. No es verdad Ustedes que se va a solo quitar, digan. no es verdad que les hará quitarse la ropa, no es cierto eso. No es cierto. No, sí, no, Eso no, es, eso no es no. cierto, eso no es cierto. ¿Alguien alguna consulta, aunque sea médica, chicos? ¿No?
¿Nadie? ¿Alguien quiere comentar algo? Recordemos que Manu es esta relación con su hermanito, Ite. Bueno, podrán leer el libro y decidir si yo cometí algún error en donde se vea que Manu tiene algún género o ver si la ilustradora cometió algún error. Eso, porque, bueno, no, seguro no cometieron ningún Como error. ustedes se pueden imaginar, cuando a la ilustradora le dijeron que Manu no tenía género, puso una cara como de, ¿y yo qué hago? Y mandaba las ilustraciones y yo se las rechazaba, y mandaba nuevas ilustraciones y yo volvía y se las rechazaba. ¿Lo porque- alcanzan a ver? ¿Le alcanzan a ver? Porque no sabemos si es niño o niña. Que no es el tema, quiero recordar otra vez, no es el tema de Manu, solamente es una curiosidad que Octavio quiso incluir nada más, ¿no? Que nunca se revelara el género o género. si lo hace o no. Yo asumí que era un niño, ustedes cuando lo lean ya van a decir, no, se ve claro que es una niña, o si justamente es un niño, o claro, nunca se ve, ¿no? Pero ese no es el tema justamente es el cómo el hermano ve a Manu y ve toda la fantasía que hay alrededor de Manu y cómo llega a su vida y al final, casi al final lo menciona, ¿no? Dice, le diré que estoy contento, que estoy feliz, que sea parte de nuestra familia. Y si me permiten una última publicidad, los papás son adorables. El papá y la mamá de Manu son unos amores. Son Y muy, muy bonita pareja además. una muy bonita pareja. Y le alcahuetean a Manu una cosa que sí no les voy a revelar. Y es que Manu vive el mundo por los pies. Sí, es muy importante la relación de Manu, del mundo y él cómo lo entiende con sus pies, justamente. Con sus pies, no con sus manos, con sus pies. Como ven, yo soy rarito. Pues no tanto. Pero tú eres popular. Ya dejemos eso. ¿De verdad no tienen ninguna pregunta, ningún comentario? ¿Algo que quieran comentarnos, ¿No? muchachos? Sí. Ya. Ven. Queremos oír tu voz. Es que no sé, bueno, me causa mucha duda saber cómo se supone que escribes como un libro acerca de una persona que no tiene ningún género, ¿sabes? Como que me causa un poquito de duda cómo se supone que le da una personalidad a alguien que no tiene como un género específico. Yo me imagino que tú tienes amigos que no te gustan físicamente nada. ¿Sí? Tal vez. Esos amigos, que deben ser un montón, que no te gustan nada, ¿para ti tiene importancia qué sexo tienen? ¿Sí? Tú te relacionas con ese amigo como persona. Voy a asumir, no tengo ningún inconveniente si las cosas son distintas, voy a asumir que tú eres heterosexual, voy a asumirlo. ¿Sí? Tú debes tener un montón de amigas con las que tampoco estableces una relación que tenga que ver con su género. El erotismo. ¿Sí? Estableces relaciones con ellas por camaradería femenina, pero la camaradería femenina no es necesariamente una definición de lo femenino. Entonces, en realidad uno, en su cotidianidad, hay un montón de personas a las que no sexualiza. Es mi opinión. Tú puedes tener una opinión distinta. Si lees el libro, probablemente vas a notar que te familiarizas con Manu sin necesidad de pensar si es niño o niña. Porque además lo asumes. Bueno, a mí me pasó, yo asumí que era un niño. Yo he trabajado con niños, con infancias muchísimo tiempo. Entonces, por supuesto, cuando trabajas con niños, justo no
pues no importa si son niñas o niños, ¿no? Tienen como esta misma característica infantil. Entonces también, pues no, realmente no importa. Pero yo asumí que era un niño, pero tal vez fue también por mi trabajo, ¿no? Porque el trabajo que he llevado con infancias. Fedora asumió hace un rato que los niños tienen en general más iniciativa, ¿sí? Pero yo he conocido niñas que son unos volcanes completos y en cambio el amiguito es un pasmao ahí que no hace nada y ella es la que prácticamente lo jala, lo lleva, lo trae. Entonces, a mí me parece interesante desmontar y desmontarlo desde lo que yo procuré hacer en Manu, que es la duda. No que yo diga, no, es que Manu es tal cosa y tal otra, sino que tú mientras estés leyendo digas, bueno, pero ¿es un niño o una niña? ¿Es un niño o una niña? Y al final no lo sepas. Al final lo que realmente vas a saber, si es que vas a saber algo, porque la misión de la literatura no es enseñar, la misión de la literatura, por lo menos desde mi punto de vista, es inquietar, provocar, ¿sí? Hacerte pensar. Lo único que realmente, la única conclusión que vas a poder sacar es una que ya dijo Fedora, qué familia tan bonita. Y qué bueno que en los libros haya familias bonitas. Yo ya me cansé de las putas series gringas donde todas las familias son disfuncionales. Qué bueno que haya familias bonitas. Qué bueno que haya finales felices, ¿no? Yo soy muy cursi, yo no me gustan las cosas que son como o muy violentas o muy agresivas, no consumo, ni leo, ni veo, ni nada de eso. A mí sí me gusta mucho la cursilería, me gusta mucho que la cosa sea muy dulce, por eso disfruté muchísimo Manu. El que voy a presentar el domingo, me parece, lo sufrí bastante porque es todo lo contrario, es todo lo que no me gusta leer, ¿no? Pero este sí es muy dulce, precisamente lo decía, ese es muy dulce, ese es muy bonito, ese es cursi. Tú Sí, no, ¿no? el libro. Sí, yo soy cursi, creo. Me gustó Orgullo y Prejuicio, eso ya, sí, soy ¿Sí? cursi, sí. Ay, a Me mí gustó. no. ¿A ti no te gustó Orgullo y Prejuicio? A mí No. sí, claro. Pero Yo, la cara de no. yo estaba Sí, enamorado mujer. del señor Darcy. Sí, cierto, estabas. ¿Saben que Orgullo y Prejuicio tiene dos finales? ¿Lo sabían? Hay unos que están poniendo cara de que no. El final que la mayoría de ustedes han visto es que cuando Elizabeth Bennet y el señor Darcy finalmente ya como que sí, se tocan la frente, ¿sí? Y ahí se acaba la película. Bueno, no se acaba. El papá de Elizabeth Bennet dice algo y ta, ta, ti, ta, ta, ta. Cuando la película la llevaron a los Estados Unidos, empezó a fracasar porque no tenía el beso final y contrataron a los actores para que hicieran una escenita de 3 minuticos con beso final. Increíble. No es buena. La hicieron a desgana, se ve que ya no se entendían bien, estaban descontentos. Que No ya es llevaban años de sí, casados, no era una buena escena, pero no, pero ¿Cómo sabes que hablamos de orgullo? ¿Cómo terminamos hablando de no orgullo y sé, no prejuicio, sé. Octavio? Además, yo lo que iba a decir en realidad es que ya no hay finales felices, hasta mataron a Superman. ¿Cómo pueden matar a Superman? ¿Cuándo mataron a Superman? En una de las películas mataron a Superman y No después lo resucitaron. ¿No lo matan? En los Sí, en los 90 ¿Lo lo mataron? mataron. Sí, 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 sí. Me sí. voy enterando. Oye, además tú que eres un experto, yo tengo una pelea con las versiones de Superman. Porque en las últimas versiones de Superman, Superman tiene que subir a captar la energía del sol. ¿Y Superman por qué tiene que captar energía del sol? Pues sí, pero es que él tiene la condición molecular sin el sol. Eso de captar el sol era de una película japonesa que se llamaba Ultraman, que existía cuando yo estaba chiquito. ¿Era de los cómics? Pues yo no me he enterado de nada de eso porque Bueno,
Para- Para los que se hayan perdido, este acto es la presentación de un libro de literatura juvenil Aquí está. de un escritor colombiano que está muy feliz de visitar Celaya, que se llama Octavio Escobar. El libro se llama Manu y está a la venta en el stand de la Universidad de Nuevo León por si quieren contribuir con la economía de este médico renegado. Pues muy bien, y que no tiene nada que ver con Superman, No, imagina, la cabellera. pero que sí tiene superpoderes y uno de esos es llevarnos a imaginar por historias preciosas. Muchísimas gracias, Octavio. Muchísimas gracias ¿Alguien a ti, más tiene Fedora. alguna duda, comentario que no sea de superhéroes, por favor? ¿No? ¿Todo perfecto? Pues muchísimas gracias, Octavio. Muy amables ustedes. Muchas gracias.